Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Hernández. Estamos aquí en el Open House de Dextra 2024 y nos acompaña hoy Sergio Enrique Gaitán de Avixa. ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, mucho gusto por estar con ustedes en esta entrevista y además en Open House. Estás muy ocupado, ¿no? Networkeando, etcétera. Pues de eso se tratan estos eventos, yo creo, ¿no? No nada más es venir y estar un ratito y convivir un poquito y presentar y Y aprovechar hacer para acto de irse. presencia, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que tiene que ver mucho con ver gente, platicar gente, saber cómo les va, saber qué funciona, qué no funciona. Y es parte del trabajo, ¿no? Oye, y tu apellido es de los más populares de esta industria. Sí, habemos unos cuantos Gaitán en esta industria desde hace varios años. En particular, y de hecho es gracioso, yo realmente es muy probable que no hubiera trabajado en esta industria si no hubiera tenido familiares que trabajaran en ella desde antes de que yo llegara, ¿no? Está de familia, viene de familia el asunto. Sí, un poquitín, como te comentaba un poquito, digamos, en el tras Antes de de entrar, cámaras. ajá. Mi papá trabaja en esta misma industria, tengo tíos que también trabajan en esta misma industria, varios que tienen empresas también. Entonces, sí, va a ser común encontrar Gaitán en la industria audiovisual. ¿Cuál es tu rol en la industria audiovisual de la integración? Ok, Dentro de una organización como Avixa. claro, mi rol ha cambiado mucho. Yo empecé a trabajar en esta industria justamente hace varios años, no vamos a decir cuántos exactamente, y justo trabajé en empresas de integración. Entonces me tocó aprender mucho de la vida cotidiana, justamente, por ejemplo, como de lo que experimentan hoy quienes asisten justamente los clientes de Dextra, ¿no? En los últimos ya casi 10 años estoy colaborando con Avixa y justamente cubro el rol o las funciones de un gerente regional. Soy responsable de la región pequeñita conformada por México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, siendo México realmente quien absorbe un poquito más de mi atención. Y mi trabajo es una mezcla, hay como que dos respuestas, ¿no? La formal y la no tan formal. Uh-huh. La formal obviamente es una mezcla de tener una lectura de qué es lo que sucede en el mercado, cómo se está moviendo y tratar de ayudar a que este crezca y se profesionalice. Uh-huh. Y esto obviamente es mediante programas educativos, difusión de otros recursos que tenemos, promover y generar alianzas que ayuden o que aporten. Y la respuesta menos formal sería, pues más bien mi trabajo es estar en contacto con mis amigos y recomendarles cosas que nosotros mismos hacemos o algún otro tercero justamente hace para que les pueda ir mejor en el futuro. Y me pagan por eso, ¿no? Entonces, es una mezcla realmente, si lo quieres ver así, de relaciones públicas, Uh-huh. de marketing. A veces toca dar cursos, a veces toca dar conferencias, a veces justamente toca ser un poquito también psicólogo o algo por el estilo. Pero también obviamente tiene que ver con planear las actividades que hacemos en la región Y en tu experiencia como integrador, ¿cuál es el talón de Aquiles que ves aquí en México? Yo creo que no Para el es... integrador. Sí, Uh-huh. claro, yo creo que no es uno solo, hay varios. Uh-huh. Y depende mucho del tipo de la empresa. Yo creo que lo primero que pasa muchas veces, o como que en cierto momento, las empresas de integración nacían un poquito por la inquietud del dueño o el fundador, ¿no? Uh-huh. Que tal vez sabe de tecnología o consumió en algún momento o implementó un proyecto, etcétera, y empezó a acercarse más a la industria. Y por lo mismo entonces tenía una formación más bien de tipo más técnica y no tan de negocios, lo cual limita hasta cierto punto también el alcance de las propias empresas. Y hay empresas justamente que han sido súper exitosas y que nacieron así, ¿no? Hoy la diversidad es tan amplia que ya mucha gente ha creado empresas y no vienen necesariamente con ese background, sino ya más bien son empresas en forma justamente que nacen. Pero yo creo que dentro de lo más común que vemos que les duele a las empresas de integración en México, bueno, y de hecho incluso que es como común a la región, es tal vez que siempre están persiguiendo la urgencia por encima incluso de la planeación. Y eso es un problema porque entonces corres el riesgo de que llegues a un rumbo que no necesariamente es el que tú querías en un principio, ¿no? Uh-huh. Si tú todo el tiempo estás pensando en este proyecto, correr para terminar, y luego el siguiente proyecto y correr para terminar, no dejas mucho tiempo para sentarte, para planear, para investigar, para poder hacer estrategia, para buscar gente, para poder desarrollar a la gente. Y creo que eso es uno de los problemas tal vez principales de la industria, ¿no? Sí, porque eso se ata un poco a la siguiente pregunta que te iba a hacer, como que si el integrador en México está abierto a explorar estas nuevas oportunidades de negocio y tecnológicas, ¿no? Y esto que dices tú de que están persiguiendo más lo urgente y lo que les gusta.
Yo creo que sí. No quiero decir tampoco que todos en la industria se comparten igual, pero como alguien que además formé parte de empresas de integración durante mucho tiempo, es lo más sencillo el entrar en ese ritmo y cuesta mucho trabajo salir de él, ¿no? Si agarras como una visión de túnel, ¿no? Exactamente. O sea, la verdad es que es muy común que es muy claro cuál tiene que ser el siguiente paso en vez de tal vez decir, tenemos que hacer una pausa para replantearte si el siguiente paso es el que quieres dar o hay que empezar a ajustar un poquitín el rumbo. En particular, yo creo que la parte interesante es en contraste, y eso y hasta cierto punto es algo irónico, que la industria sí está muy abierta normalmente a aprender. Es una industria muy especializada que te obliga a mantenerte actualizado. Si no, no puedes seguir ganando proyectos o eventualmente se te va a acabar el mercado de lo que tú ofreces si no te actualizas, ¿no? Pero eso es bien gracioso porque terminamos entonces siempre tratando de tener los oídos y los ojos bien abiertos a ver qué pasa, nuevas marcas, lanzamientos, etcétera, para buscar justamente actualizarnos, que al mismo tiempo es gracioso, pero no siempre esa atención está en todos los puntos que tienen que estar. A veces está mucho solamente en lo tecnológico y eso también es algo que tenemos que aprovechar. Pero también creo que es súper valioso este tipo de eventos, permite justo tomar una buena temperatura de cómo de todos modos siempre hay gente que está comprometida con aprender y aprovechar al máximo las oportunidades, ¿no? Tomamos esto de aprender y aprovechar al máximo las oportunidades. ¿Esto es parte de lo que necesita México para mejorar su industria de AVE? ¿O qué más necesitaría? Yo creo que necesitan una mezcla de muchas cosas. Lo primero que no podemos olvidar es somos una industria especializada y técnica. Y justamente lo mencionamos brevemente en el tema de la conferencia que dimos hace un rato con ustedes. Los servicios terminan siendo esenciales en esta industria y los servicios no vienen empaquetados en una caja que pasa de manos muchas veces. Esos se generan en casa y para generarse en casa entonces lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir las promesas técnicamente hablando que ofrecemos a los clientes. Y esto justo entonces se refiere a que siempre tenemos que quemar unas pestañas, deberíamos de tratar de alcanzar certificaciones, deberíamos de asegurarnos de que hacemos pruebas y simulaciones antes de llevar las cosas a instalarlas a las casas y a las oficinas de nuestros clientes, porque entonces el cliente nos va a percibir diferente, él va a vernos más cercano a un científico, a un experto que hace las cosas al centavo, que es muy diferente a que nosotros lleguemos y empecemos a leer el manual de un equipo cuando le vamos a instalar en su oficina. Generamos una sensación tal vez diferente en el propio cliente. Y a raíz de ahí, obviamente, yo creo que es mucho más fácil construir. Porque cuando tú ya tienes un cliente satisfecho, es mucho más sencillo que esté dispuesto a pagar por esos servicios, que esté dispuesto también a invertir en equipos incluso un poquito más elevados. Y eso en la suma de esos pequeños esfuerzos termina afectando o influyendo en la industria de una manera macro o general, ¿no? Impactando positivamente. Claro. Y hablando de lo que hacen ustedes en Avixa, ¿cuáles son las novedades que trajeron para esta edición de Extra Open House 2024? Varias. En general, en Avixa lo que tratamos de hacer es tener recursos diversos para la industria completa, ¿no? Y eso es para quien fabrica, para quien distribuye o es justamente maneja un esquema más de comercialización, para quien integra, para quien renta o para usuarios finales, ¿no? Y cada empresa tiene diferentes necesidades, pero también pensamos, además de la empresa, en la persona, ¿no? Porque las empresas son grupos de personas. Lo que buscamos allí asegurarnos es que siempre tenemos algo relevante para cualquiera de las diferentes posiciones allí. Entonces, la oferta no ha cambiado tanto radicalmente en términos de tal vez este año que pasó antes de la versión anterior, pero lo que sí tenemos más bien es la noticia de un evento local que estamos organizando para Ciudad de México en 2025. Vamos a tener Info como América Latina en Ciudad de México en 2025. Es parte un poquitín del motivo de nuestros desvelos y ojeras del equipo de Avixa. De la quema de pestañas. También un poquitín. Pero también pensamos que un evento de estos puede tener el potencial, al igual justamente que Extra Open House, de no nada más reunir gente que aprende juntos y comparte una cerveza y comparten dolores y obviamente hablan también de lo divertido y complejo que a veces es esta misma industria, ¿no? Sino también al mismo tiempo tiene la oportunidad de convertirse en un escaparate para que quienes hoy están utilizando tecnología conozcan un poquito más de la industria, que le pierdan el miedo o que manejen un enfoque más estratégico y claro para que eso les facilite cuando ya decidan hacer ese tipo de inversiones, por un lado. Y por otro lado, entonces, si ya hablamos un poquitín de ese círculo justamente, digamos, positivo en contraste,
en donde podemos tener empresas y profesionales bien preparados, con certificaciones, que hicieron la tarea, que cada vez además saben mejor de la tecnología que tienen disponible, la que viene potencialmente en el futuro y también cómo aprovechar al máximo su ecosistema. Entonces estamos trabajando en ambos esquemas, el consumidor y posible y obviamente el oferente. Y las expos para nosotros tienen justamente ese objetivo, el tratar de ayudar a que estas cosas pasen para entonces crecer el mercado. ¿Cuál es tu balance del Open House de Dextra de este año? ¿Cuál es tu opinión? A mí me gusta mucho el Open House. La verdad es que el año pasado lo disfrutamos bastante porque la calidad de presentaciones fue muy buena, la calidad de preguntas fue muy, muy buena. Creo que es bien interesante que además encuentran la manera de tener una muy buena convocatoria, incluso a gente que no solo de Guadalajara, sino tuvo que tomar un vuelo o largo para participar por acá. Y la verdad creo que es súper, súper positivo cuando alguien además como Rigo que compartimos tal vez en visiones ligeramente diferentes, pero tenemos la misma visión de que esta industria sea mejor y que alguien la reciba mejor que cuando nosotros llegamos, pues evidentemente es más fácil también organizar un evento de este tipo que construya valor en el montón de pequeños engranes que participan, ¿no? Entonces, muy buenas presentaciones, muy buenas conversaciones también con los asistentes y es la parte interesante que creo que vale la pena resaltar, la actitud de aprender de quienes vienen, obviamente, que son la razón por la cual se organizan este tipo de eventos, es lo que vale la pena. Sergio, tu papá es una institución de la industria AV. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te ha dejado? En mi primer día de trabajo, mi papá era mi jefe. Bueno, sí, y él me regaló un mousepad. El mousepad justamente tenía era de un mousepad de un fabricante de pantallas. Entonces se levantaba como que la mica, como si fuera como una tele, y le ponías tú una foto y es como si estuvieras viendo tu foto, la foto de la familia justamente en eso. Él le dio la vuelta justo y con la lápiz escribió un poco más que ayer. Yo creo que es eso, el crecimiento continuo. Un poco más que ayer. Uh-huh. Pues vamos terminando la entrevista de hoy con esa frase. Sergio Enrique Gaitán. Muchas gracias, Fer. Gracias por venir. Esto fue la entrevista con Sergio Enrique Gaitán de Avixa para el Open House de Dextra 2024. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima entrega.